Ya, ok. Entonces les decía, está cargando todavía el PPT, ¿no? Entonces les decía que hay infinidad de causas y hay que tener presente. Nosotros vamos a referirnos ahora al problema en sí de la cirrosis ya como entidad clínica diagnosticada, ¿no? Esta entidad clínica ya diagnosticada entonces puede ser secundaria al consumo de licor, problemas de hepatitis viral, puede ser secundaria a medicamentos. En la actualidad el NASH, ¿no? También está muy relacionado al problema de cirrosis, ¿no? Ya les he dicho, la obesidad en su factor entonces que también puede condicionar problemas de cirrosis, ¿no? Un hígado graso puede con el tiempo condicionar problema entonces de cirrosis, ¿no? Bien, vamos a ver entonces en el transcurso de la exposición cuáles son las características, vamos a ver de la misma manera qué es lo más predominante en los pacientes y el tratamiento de las principales complicaciones. Bien, entonces vamos a comenzar, ahora sí ya cargó. Por favor, si existe algún problema durante la exposición, háganmelo saber por el chat. Igual, las preguntas las hacemos al final de la exposición. Bien, entonces comenzamos. No. La cirrosis hepática, entonces, es un problema inflamatorio crónico, ¿no? Entonces, se define como proceso inflamatorio crónico del hígado y se caracteriza por el reemplazo de células sanas por tejidos, en este caso de tipo cicatricial, con la formación de nódulos de regeneración, ¿no? Bien, continuamos. ¿Están viendo bien las diapositivas todos, chicos? ¿Sí? Ok, ya. Entonces, continuamos. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica, entonces caracterizada por una alteración difusa, ¿no? Aquí vemos nosotros un hígado normal y aquí vemos la característica, ¿no? Es un hígado duro, fibrótico, con la formación de nódulos. Estos nódulos pueden ser macronodulares o micronodulares, ¿no? Los macronodulares más van en relación al consumo de licor, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Cuál es la clasificación? La cirrosis hepática se clasifica básicamente en dos, y este es un concepto que tienen que tener presente, ¿no? La cirrosis hepática asintomática o compensada y la cirrosis hepática descompensada. ¿Podemos hablar de cirrosis hepática cuando tenemos un paciente que no tiene las características típicas? Sí. A esto se conoce como cirrosis hepática compensada o asintomática. Entonces, ¿cómo se caracteriza este tipo de problema de cirrosis hepática? Básicamente porque es un hallazgo casual, ¿no? Es decir, por ejemplo, un paciente que viene a la consulta porque quiere que le hagan un descarte de problema vesicular, ¿no? Y en la ecografía se evidencia hígado de aspecto cirrótico, o aquel paciente que viene para hacerse un chequeo y encontramos alteración del perfil hepático, ¿no? Entonces hay un examen de laboratorio que me puede indicar que este paciente está ya con un proceso de cirrosis hepática. Bien, la otra opción es que a veces entramos para hacer procedimiento de endoscopía, ¿no? Al hacer la endoscopía encontramos que el paciente puede tener signos de gastropatía hipertensiva o muchas veces encontramos ya la presencia de varices esofágicas, ¿no? Sin que el paciente haya tenido ningún tipo de manifestación. Entonces a este hallazgo de pacientes que no tienen la clínica evidente se conoce como cirrosis hepática asintomática o cirrosis compensada. Bien, mientras que la cirrosis hepática descompensada es la clásica, ¿no? La que todos ven la semiología típica de un paciente con ictericia, ascitis, circulación colateral, puede haber problemas de pérdida de
sensorio o alteración de sensorio, puede tener el endoscópico de varices esofágicas o varices gástricas, ¿no? Una encefalopatía en diferentes estados. Entonces, a eso se conoce como cirrosis hepática descompensada, ¿no? Entonces, tener presente esta clasificación, ¿no? En una cirrosis hepática asintomática o compensada es aquel paciente entonces que no tiene evidencias clínicas, sino solamente hallazgos, ¿no? Que pueden ser de laboratorio o ecográficos, mientras que la descompensada tiene la semiología típica, ¿no? Bien, continuamos. Bien, cirrosis hepática descompensada. ¿Cuáles son las manifestaciones que se puede observar en una cirrosis hepática descompensada? El paciente puede muchas veces presentarse como cuadro de hemorragia digestiva, ¿no? Hemorragia digestiva que puede presentarse como hematemesis, como melena o hematoquesia. Si es una hemorragia digestiva secundaria a varices esofágicas o varices gástricas, vamos a ver pues que el paciente tiene problemas de hemorragia digestiva muy masiva, ¿no? Que va, digamos, poner al paciente muchas veces en riesgo su estado general, ¿no? Son pacientes que ingresan descompensados, taquicárdicos, ¿no? O muchas veces la hemorragia digestiva puede ser una hemorragia leve, ¿no? Generalmente lo vemos en pacientes que presentan cuadros de gastropatía hipertensiva, ¿no? Entonces, muchas veces la pérdida sanguínea puede ser crónica, ¿no? O pacientes que presentan coagulopatía. Sabemos que el hígado es un órgano productor de factores de coagulación. Entonces, muchas veces por alteración en la formación de factores de coagulación o vitamina K, se puede presentar entonces problemas de hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva es todo un capítulo que creo que lo van a desarrollar ustedes ya en una teoría aparte. Bien, entonces otro tipo de manifestación en los pacientes con cirróticos, es la citis. ¿Cómo se define la citis? La presencia de líquido en cavidad peritoneal. Esta citis puede ser una citis que muchas veces el paciente no la observa y puede ser parte de un problema de una cirrosis hepática compensada, ¿no? Bien, entonces muchas veces el hallazgo solamente es de tipo ecográfico, ¿no? En casos ya avanzados, muchas veces la citis es muy marcada, que puede muchas veces dificultar el estado general del paciente, compromiso de la respiración, a veces el paciente puede presentar problemas de dificultad muchas veces para colocarse en posición de cúbito dorsal, ¿no? Dificultad muchas veces para respirar, ¿no? O deambular, ¿no? Entonces eso va en base a la severidad de la ascitis. La encefalopatía, de la misma manera, se caracteriza por ser un trastorno neuropsiquiátrico en el cual hay en el paciente compromiso del estado de sensorio, ¿no? El paciente comienza a presentar dificultad en orientación, ¿no? Cambio de conducta. Entonces, eso también es indicativo de un problema, una cirrosis hepática descompensada. Y la ictericia, que es la coloración amarillenta, ¿no? En las escleras, que está relacionada al aumento de bilirrubina en la sangre, ¿no? Entonces, ven ustedes cómo todas esas series de manifestaciones entonces pueden a mí hacerme pensar que estoy frente a un paciente con cirrosis hepática de tipo descompensada, ¿no? Hay que tener presente que la mayoría de las complicaciones en la cirrosis hepática se producen por hipertensión portal, es decir, por consiguiente, la formación de colaterales portosistémicas, ¿no? La hipertensión portal es producto de varices esofágicas, varices gástricas, de gastropatía hipertensiva, ¿no? Es también factor importante para la producción de ascitis. Bien, entonces continuamos con la exposición. En cuanto a hemorragia digestiva, básicamente hablando en lo relacionado a cirrosis hepática, miren ustedes, las varices esofágicas constituyen la complicación más grave, ¿no? Con una tasa de mortalidad que puede llegar hasta el 37%, ¿no? Les había dicho yo que la cirrosis hepática, cuando es secundaria, no solamente a varices esofágicas, sino también a varices gástricas, y el sangrado es muy masivo.
A veces el paciente llega a la emergencia descompensado, ¿no? Porque ha vomitado o ha hecho hematemesis, perdón, de sangre rojo rutilante con coágulos en cantidades de 1 litro o 2 litros. A veces los pacientes refieren que han botado un balde de sangre, ¿no? O muchas veces es tan rápido el tránsito intestinal que comienzan a presentar problemas ya de hematoquesia, ¿no? Es por eso que la tasa de mortalidad es bastante alta y se tiene que proceder a hacer a la brevedad posible el procedimiento de endoscopía para ver la posibilidad de hacer el tratamiento endoscópico, ¿no? El riesgo de resangrado también es un factor importante, ¿no? A veces tenemos pacientes que hacemos el estudio endoscópico y podemos encontrar signos de sangrado reciente, ¿no? De las varices. A veces se le coloca ligadura o se hace escleroterapia y puede haber el problema de que estos pacientes resangran, ¿no? Y cuanto más problema de resangrado hay, es peor el pronóstico del paciente. Eso nos indica que el paciente tiene mal pronóstico. Entonces, miren ustedes, cuando, digamos, hablamos nosotros de riesgo de resangrado, cuando hay aumento de la presión portal, de acuerdo al tamaño de las varices que vemos en endoscopía, a la presencia o ausencia de signos rojos, ¿no? Entonces, todo eso nos va a determinar el grado de insuficiencia hepática que puede tener el paciente, ¿no? Bien, entonces tenemos las varices secundarias a varices, ¿no? La formación de varices es una complicación casi segura de la cirrosis hepática, ¿no? Existen otros factores que pueden originar la presencia de varices, como son problemas de hipertensión portal propiamente dicha, sin necesidad que haya cirrosis hepática. Las varices están presentes, miren ustedes, en el 40% de pacientes compensados asintomáticos. Por eso les decía que muchas veces al hacer el endoscópico podemos encontrar presencia de varices sin necesidad que el paciente tenga síntomas. La incidencia de las varices se va incrementando, ¿no? Hasta el 90% de pacientes con seguimiento a largo plazo. Es decir, si yo tengo un paciente con cirrosis, tengo una alta posibilidad de que este paciente desarrolle varices con el tiempo. El sangrado de varices es iniciado entonces por el incremento de presión portal. El incremento de presión portal que puede ser secundario pues a la presencia de los nódulos de regeneración o a la fibrosis parenquimal del hígado, ¿no? Seguido esto del crecimiento y desarrollo de varices, ¿no? Estas varices entonces aumenta la presión intraluminal de las varices, ¿no? Y esto conlleva entonces a que esta varices sangre, ¿no? Y como les digo, las varices pueden sangrar en forma masiva, ¿no? Eso es algo típico. Es raro que una varices de tipo esofágico, gástrico, sangre en poca cantidad, ¿no? Son sangrados muy masivos. Entonces, el sangrado de varices de esófago gástricos es una emergencia en gastroenterología, la cual se caracteriza y se valora no solo por la magnitud de la hemorragia, sino también por las consecuencias inmediatas. Ya les he dicho que estos pacientes generalmente tienen alteración homeostática, son pacientes con taquicardia, son pacientes con hipotensión, ¿no? Diaforéticos, ¿no? Entonces esto conlleva pues a que haya que estabilizarlos hemodinámicamente para proceder a hacer el estudio endoscópico. ¿Cuál es el pronóstico o nosotros cómo sabemos si este paciente tiene mayor riesgo de resangrado? Uno, la pérdida de sangre. A menudo esta pérdida, como les digo, es masiva, ¿no? El paciente refiere pérdidas abundantes de contenido hemático, generalmente rojo rutilante, acompañado de coágulos. El grado de falla hepática, ¿no? Si tenemos el diagnóstico de un paciente ya con cirrosis, que sabemos nosotros que tiene larga data, ¿no? Entonces es muy probable que la falla hepática sea mucho más fuerte en este paciente, es decir, ha evolucionado lamentablemente en forma rápida. La ocurrencia de complicaciones, ¿no? Si tenemos un paciente con hemorragia digestiva, puede haber procesos infecciosos que van a condicionar mayor compromiso del estado general, ¿no? Problema muchas veces de falla multisistémica o problema de resangrado temprano, ¿no? No olvidarse que el resangrado temprano de las varices puede ocurrir incluso en el 30-50%.
Y esto nosotros lo vemos al hacer el estudio endoscópico. Endoscópicamente nosotros sabemos cuándo un paciente puede sangrar. Esto va en relación al tamaño de las varices, a los signos rojos que tiene. ¿Cuáles son los factores implicados en la dilatación de las varices? Tenemos entonces la presión portal incrementada, el flujo sanguíneo aumentado, la presencia de pulso portal y flujo sanguíneo, consumo de alcohol reciente, ejercicios e incrementos en la presión intraabdominal y ritmo circadiano. Factores anatómicos locales y factores angiogénicos, ¿no? Entonces todos estos van a condicionar la dilatación de varices, ¿no? Ven ustedes, son una serie de entonces de procesos que se van sumando y van condicionando que las varices vayan aumentando de tamaño, que sus capas vayan disminuyendo. A esto se agrega pues la formación de características importantes de las varices, ¿no? Por ejemplo, la formación de quistes, ¿no? Hemáticos sobre las varices, que esto indica que este paciente va a sangrar, ¿no? Eso se denominan factores angiogénicos, ¿no? Entonces son una serie de problemas que se presentan en las varices para nosotros poder determinar si el paciente sangra o no. Finalmente la varice se rompe, ¿no? ¿Por qué motivo? Por ahí una excesiva presión sobre la pared, ¿no? La gradiente de presión portal normal es 5 milímetros de mercurio. Se dice que la gradiente de presión portal sobre 10 milímetros se produce la formación de varices y una presión portal sobre 12 milímetros produce la ruptura de las varices, ¿no? Entonces es por eso que nosotros en el tratamiento profiláctico de varices utilizamos medicamentos que van a ayudarnos a disminuir la presión intranuminal de las varices para evitar que esta sangre. ¿Cuáles son los factores predictivos para la mortalidad temprana? ¿Cuándo sabemos nosotros que este paciente es de mal pronóstico? La severidad del sangrado. No es lo mismo un paciente que llega a la emergencia compensado, ¿no? Ligeramente taquicárdico, ¿no? Que haya tenido una pérdida, pues, de 300, 400, 500 centímetros de sangre, que aquel paciente que nos refiera que ha vomitado, pues, más de 1000, 2000 mililitros de sangre, ¿no? O aquel paciente que llegue descompensado, ¿no? De la misma manera, la severidad de la disfunción hepática, ¿no? Esto lo vemos pues al hacer los exámenes al paciente, ¿no? Muchas veces son pacientes que ya tienen problema de alteración del perfil de coagulación, un tiempo de protrombina prolongado, tienen problemas de plaquetopenia, ¿no? Entonces todo esto conlleva a que este paciente tenga mal pronóstico. De la misma manera, los procesos infecciosos. No es lo mismo un paciente que ingrese por cuadro de hemorragia digestiva sin ninguna infección agregada, que aquel paciente que venga pues con un cuadro de una neumonía o un problema de infección renal, ¿no? Disfunción renal, tenemos también pacientes que tienen, además del problema hepático, tienen problemas renales, ¿no? Son pacientes muchas veces hipertensos de larga data, entonces todo esto complica, ¿no? El pronóstico en el paciente. De la misma manera, el sangrado activo. No es lo mismo un paciente que venga a la emergencia y nos diga que ha hecho melena o que ha tenido hematemesis, que aquel paciente esté sangrando, ¿no? Activamente en la emergencia, ¿no? Donde se corrobore hematemesis, se corrobore problema de hematoquesia. Otro factor también predictivo que nos va a decir si este paciente tiene riesgo de mortalidad es el resangrado temprano. El paciente que se ha hecho el examen de endoscopía y en 24 o 48 horas vuelve a sangrar, ¿no? Este es un factor de mal pronóstico. Enfermedad cardiorrespiratoria. No olvidarse, pues, de que el hecho de que sea cirrótico, esto no descarta de que estos pacientes tengan también otro tipo de enfermedades, ¿no? Tenemos a veces pacientes cirróticos que son o portadores de problemas cardíacos, valvulopatías, o pacientes cirróticos con problemas respiratorios, ¿no?
Entonces todo esto también juega lamentablemente un papel que va en contra del pronóstico, ¿no? Entonces no olvidarse que la presión portal igual o mayor a 12 es un factor importante que va a desencadenar entonces el problema del sangrado. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos, no? Entonces a esto va también un concepto que imagino ya les habrán dicho, que las endoscopías digestivas, si bien son diagnósticas, también pueden ser terapéuticas, ¿no? La endoscopía digestiva no está contraindicada en pacientes con hemorragia digestiva, sea esta leve, moderada o severa. Si es una hemorragia digestiva severa, el paciente va a estar decompensado. Entonces lo que se hace es compensar al paciente hemodinámicamente. Si hay un trastorno de sensorio marcado en el paciente, lo que se hace al paciente es intubarlo para evitar riesgo de aspiración durante la endoscopía. Entonces, vuelvo a repetir, el sangrado digestivo por varices esofágicas o varices gástricas no es contraindicación, al contrario, hay que hacerlo lo más antes posible para poder hacer la opción de endoscopía terapéutica. Les decía yo que las endoscopías pueden ser diagnósticas, es decir, entramos, miramos de dónde está sangrando el paciente y si tenemos la opción, hacemos inmediatamente tratamiento terapéutico. Entonces, en el caso de las varices, no puede ser tratamiento endoscópico o muchas veces lo que se hace es que ya ingresando el paciente a emergencia o a la unidad de cuidados intensivos, inmediatamente los médicos lo que hacen es tratar de compensar al paciente, ¿no? Y inmediatamente se utiliza el tratamiento para disminuir la presión a nivel del sistema portal, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Ya el paciente inmediatamente se hace el tratamiento con vasopresina, somatostatina, ¿no? O otro tipo de medicamentos para disminuir la presión y de esta manera tratar en lo posible de atenuar el sangrado y proceder inmediatamente a hacer el estudio endoscópico. Terapia mecánica es un tratamiento opcional que se puede realizar y es la colocación de una sonda especial en el paciente, ¿no? Estas sondas son denominadas sonda de Sengstaken-Blackmore, ¿no? O colocación de stent o colocación de prótesis, ¿no? La sonda de Sengstaken-Blackmore es una sonda especial que se debe hacer, colocar al paciente cuando está frente a un cuadro de hemorragia digestiva, ¿no? Esta técnica se utiliza sobre todo cuando no existe la disponibilidad de endoscopía, ¿no? Entonces son métodos alternativos. Como les decía yo, antes pues todos los hospitales no tenían equipos de endoscopía, en la actualidad ya todos tienen, todo el personal ya está adecuadamente entrenado para hacer el tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico de una varices esofágica puede ser ligadura, puede ser escleroterapia, ¿no? Entonces inmediatamente el médico entra, ve la varices sangrando y procede a hacer el tratamiento, ¿no? La escleroterapia es un tratamiento que consiste en colocar una sustancia a nivel de la varice sangrante para producir quemaduras, ¿no? Una esclera, como una escara, ¿no? Y cohibir el sangrado. La endoligadura son ligas que se colocan en las varices, ¿no? De la misma manera para tratar de cohibir el sangrado, lo mismo que los endoloops. Entonces ven ustedes una serie de alternativas entonces endoscópicas que debemos hacer, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues todos los médicos gastroenterólogos estamos capacitados para hacer este tipo de tratamiento. Por eso les digo que una vez que haya el diagnóstico de hemorragia digestiva, sea cual sea la causa, sobre todo si sospecha de varices, tiene que inmediatamente el paciente ser llevado al centro endoscópico para tratamiento de la varices, ¿no? Colocación de doloops, terapia radiológica. La terapia radiológica, ¿no? Por ejemplo, es un tratamiento que se puede dar, ¿no? A los pacientes que son sometidos a endoscopía, ¿no? Entonces, en estos casos se hace colocación de shunts, ¿no? TIPS por vía o seguimiento radiológico,
¿no? Son shunts portosistémicos intraepídicos transyugulares, ¿no? Son alternativas que le realiza el médico terapista. Bien, la terapia quirúrgica también es utilizada mediante la realización de shunts selectivos y no selectivos. En la actualidad, las terapias quirúrgicas no se utilizan porque la endoscopía ha desplazado a todo lo que es tratamiento de tipo quirúrgico, ¿no? Es decir, la escleroterapia, la endoluz, ¿no? Entonces ha permitido que estos pacientes sean adecuadamente tratados. Bien, eso es entonces lo concerniente a hemorragia digestiva por varices. Si ustedes tienen un paciente con cirrosis, no pensar que solamente es sangrado por varices esofágicas. El sangrado puede ser por varices gástricas, el sangrado puede ser gastropatía hipertensiva, ¿no? Son diferentes factores. Otro factor que también puede condicionar es las coagulopatías. El hecho de que sea paciente cirrótico, tenemos casos de pacientes cirróticos que tienen úlcera péptica. Entonces, el sangrado muchas veces es por coagulopatía, ¿no? Estos pacientes, ustedes saben que tienen trastornos de coagulación. Entonces, muchas veces el sangrado es por la úlcera y tiene sus varices y no se evidencia ningún signo de sangrado. Bien, la encefalopatía hepática es otro tipo de alteración que puede tener el paciente, ¿no? Esto se caracteriza por ser un síndrome neuropsiquiátrico de origen metabólico, ¿no? Se caracteriza por ser reversible, ¿no? Entonces, aparece esto en enfermedades hepatocelulares e hipertensión portal. ¿Por qué se presenta este problema de encefalopatía? Se dice que esto es favorecido por la presencia de compuestos nitrogenados en la sangre, ¿no? La presencia de estos compuestos nitrogenados van a producir NOx a nivel del sistema nervioso central y esto conllevar entonces a problema de encefalopatía. Esta encefalopatía entonces no olvidar que es un proceso evolutivo, ¿no? Hay pacientes, y ya van a ver ustedes, que tienen cuadros de encefalopatía crónica. Hay veces cuando la cirrosis es de muy larga data, el paciente comienza a adquirir un estado de encefalopatía que poco a poco se va, digamos, evolucionando en cuanto a gravedad, ¿no? El paciente comienza a tener ya estados muchas veces de desconocimiento, ¿no? De las personas, o cierto estado de bradisiquia, ¿no? Entonces, a veces esta manifestación encefalopática puede ser entonces crónica. ¿Cuál es la clínica característica de una encefalopatía? Los que han tenido oportunidad de ver o evaluar un paciente cirrótico con encefalopatía hepática habrán visto. Una característica importante es la somnolencia, ¿no? El paciente muchas veces está en un estado semidormido, ¿no? O a veces esto puede llegar hasta el estado de coma. Otro trastorno frecuente en estos pacientes es el trastorno sueño-vigilia. ¿Qué sucede? El paciente está dormido de día y de noche está andando, ¿no? Hay una alteración, ¿no? Entonces cambia su hábito de sueño y esto conlleva pues a muchos problemas a veces familiares, ¿no? Disminución de la capacidad intelectual, ¿no? Son pacientes que no se pueden concentrar adecuadamente, ¿no? Comienzan a olvidarse con rapidez las cosas o no recuerdan hechos no recientes. Desorientación temporoespacial, ¿no? A veces desconocen la fecha, el lugar donde están. Alteraciones de la personalidad y comportamiento, ¿no? A veces estos pacientes son llevados primero a psiquiatría, ¿no? Pensando que eso es otro tipo de trastorno y es solamente un problema de encefalopatía. Y ya es el médico psiquiatra que lo deriva a la gastroenterología, ¿no? Ya los signos típicos que, bueno, cuando tengan la oportunidad de evaluar van a ver, ¿no? Son problema de o presencia de aterixis, hipertonía, rigidez en rueda dentada, Babinski bilateral. Incluso hay pacientes que debutan con cuadros convulsivos y muchas veces los familiares lo llevan a neurología,
¿no? O a veces llegan a emergencia y es evaluado por neurología, y el médico neurólogo al evaluar al paciente ve pues que tiene estigmas hepáticos, no hay antecedentes importantes, entonces pide la reevaluación por gastro. El fetor hepático, que es el olor característico del paciente cirrótico, ¿no? Generalmente este olor está relacionado muchas veces a trastornos de coagulación, ¿no? Que condiciona problemas de sangrado en las encías, ¿no? Gingivorragia, y esto condiciona un fetor hepático característico. Entonces ven ustedes cómo este problema se puede manifestar entonces en diferentes formas. Y vemos acá los grados. La encefalopatía hepática, entonces, como trastorno neuropsiquiátrico, es un trastorno reversible, ¿no? Puede haber diferentes grados, que van del grado 0, es aquel paciente que no tiene ninguna manifestación, hasta problemas de tipo mucho más severos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el grado 1, puede haber una confusión leve, ¿no? Hay cambio de humor, hay una conducta inapropiada, hay déficit en la acción, hay dificultad para elaborar ideas, alteración ciclo, sueño, vigilia, ¿no? En el grado 1, generalmente ustedes le preguntan al paciente, ¿no? ¿Qué día estamos? Cuándo ha nacido, la fecha de su nacimiento, en qué lugar estamos, la hora, y el paciente, digamos, a veces no nos da los datos o piensa, ¿no? Piensa mucho para darnos la respuesta. Y un dato típico en estos pacientes es muchas veces la presencia de temblor o asterixis, ¿no? Grado 2 sí es característica la asterixis, hay mayor letargia, mayor lentitud en el paciente, hay desorientación temporoespacial y hay una gran dificultad para realizar tareas mentales, ¿no? Por ejemplo, se le puede dar una suma simple al paciente o una multiplicación, ¿no? Y el paciente no lo va a poder realizar, ¿no? Entonces estos son datos que nos van a permitir a nosotros evaluar si estamos frente a un paciente de encefalopatía y qué grados, ¿no? En el grado 3 ya básicamente el componente es mucho mayor, y es un paciente que está en estado de estupor, perdón, ¿no? Hay imposibilidad para realizar entonces tareas mentales, está completamente desorientado en espacio, habla incoherencias, y el examen neurológico encontramos rigidez. Aquí ya no hay presencia de asterixis, ¿no? Miren ustedes, puede haber clonus, ¿no? Entonces puede muchas veces simular un problema de tipo neurológico. Y en el grado 4 prácticamente ya el paciente está en estado de coma, incluso ya su postura puede ser de descerebración. Entonces ven ustedes cómo la encefalopatía hepática puede condicionar este tipo de alteraciones, ¿no? Todo esto hay que evaluarlo, y si sabemos que el paciente es cirrótico, entonces sabemos que estamos frente a una encefalopatía hepática descompensada. Pero si nosotros obviamos ese dato importante, podemos confundir con otro tipo de entidades clínicas, ¿no? Y aunque ustedes vean que estos pacientes, miren, llegan a este estado de coma, no olvidarse la definición. Si este trastorno es de tipo neuropsiquiátrico, la característica es que es reversible, ¿no? El paciente a veces llega en estado 3, estado 4, y haciendo un buen diagnóstico y un buen tratamiento, se va recuperando, va regresionando, ¿no? Hasta un estado basal normal, ¿no? Bien, entonces no olvidarse las evaluaciones, como les digo en gastroenterología, pues la historia clínica es muy importante, ¿no? Antecedentes. Y el examen clínico, vuelvo a repetirlo, tiene que ser de la cabeza a los pies, no porque están en gastro solamente revisar abdomen, no, hay que revisar todo y tratar de hacer unidad clínica. Otra característica asociada a la cirrosis hepática, ¿no? Viene a ser también encefalopatía, como les decía, muchas veces puede ser espontánea, puede ser recurrente. Recurrente es cuando se presentan 2 episodios, ¿no? De este problema encefalopático en un año. Persistentes son defectos cognitivos, que ya les decía, ¿no? ¿No? Que muchas veces ya son crónicos en el paciente, ¿no? A veces uno le pregunta algo al paciente y se olvida, ¿no? O le repite una receta y se olvida, no capta, ¿no? O son pacientes muy aletargados, que hablan con mucha dificultad, ¿no? Para hacer, digamos, una idea
normal, ¿no? Entonces el familiar es el que nos dice, doctor, doctora, así ese es su estado basal. Siempre está así, ¿no? Para confundido. Entonces eso ya es un problema de una encefalopatía crónica. Y la mínima, miren ustedes, también es aquella que no tiene síntomas clínicamente reconocidos. En caso de estos pacientes, lo que hay que hacer son evaluaciones, ¿no? Evaluaciones matemáticas, ¿no? Simples, que nos van a ayudar a determinar si este paciente realmente tiene este tipo de problema de encefalopatía, ¿no? A veces le pedimos al paciente que haga, digamos, sumas o restas simples, o sino que cuente en forma regresiva del 10 al 1, ¿no? Entonces observamos, ¿no? Que hay cierta dificultad. Entonces esto también es una forma de evaluar a estos pacientes y concluir que estamos frente a un problema de encefalopatía mínima en el paciente. Bien, entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Sí, hay que hacer diagnóstico diferencial. Ya les he dicho, muchas veces estos pacientes vienen transferidos de psiquiatría, de neurología, ¿no? O a veces vamos nosotros a la emergencia y lo que puede observarse es que estos pacientes no es realmente un problema de una cirrosis hepática, sino es otro tipo de problema, ¿no? A veces puede ser un problema de tipo del sistema nervioso central o enfermedades metabólicas asociadas, uremia, anoxia, ¿no? Encefalopatías tipo tóxicas, alcohol, drogas, tranquilizantes, el consumo de psicoactivos, pruebas diagnósticas. Hay que realizar estos pacientes para tratar de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, tomografía, punción lumbar, pruebas séricas, dosaje de alcohol sérico, exámenes toxicológicos, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que ustedes tienen que pensar, ¿no? Si tengo un paciente con cirrosis hepática, puede ser un paciente que tenga pues un problema de una afección neurológica. Si es un paciente con cirrosis hepática, puede ser que este paciente tenga un cuadro de una anoxia o esté haciéndome un problema, una cetoacidosis diabética. El hecho de que sea cirrótico no significa que no tenga otro tipo de patología. Puede ser una diabetes descompensada y aparte tener su cirrosis, pero la cirrosis puede, digamos, no estar frente a un problema, una encefalopatía. No podemos tener casos de uremia, pacientes igual, que tienen problemas de cirrosis y tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Encefalopatías tóxicas, vuelvo a repetirle, consumo de licor, drogas, ¿no? A veces los pacientes están tan inquietos que los familiares le dan tranquilizantes, ¿no? Y lo que hacen es conllevar a problemas de encefalopatía, ¿no? Bien, entonces, no olvidarse que cuando existe duda diagnóstica hay que utilizar unos métodos de diagnóstico que me van a permitir a mí entonces definir exactamente si estoy frente a un problema de una encefalopatía hepática o es otra cosa lo que tiene el paciente. Entonces, puedo recurrir, vuelvo a repetirles, a tomografía, punción lumbar, dosaje de alcohol, otro tipo de exámenes según la sospecha clínica que tenga. Entonces, hay que hacer la historia clínica. Bien, ¿cuáles son los factores que me van a determinar a mi encefalopatía hepática? Tenemos la uremia o la zoemia, ¿no? Pacientes que pueden tener cuadros de enfermedad renal, la hemorragia digestiva, también es un factor que me va a condicionar problemas de encefalopatía hepática. La alcalosis metabólica, de la misma manera. Desequilibrio hidroelectrolítico, problema de estreñimiento, el uso excesivo de proteína en la dieta, problemas infecciosos. Aquí al hablar de infecciosos hay que tener presente la posibilidad de estar frente a una PBE. La PBE es la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es la peritonitis bacteriana espontánea? La peritonitis bacteriana espontánea es la infección del líquido acítico, ¿no? Ustedes saben que el líquido acítico, si bien este puede ser en gran cantidad, que puede condicionar muchas veces dificultad para la deambulación, el paciente con ascitis nunca se queja de dolor. El dolor abdominal en la ascitis no debe existir. Cuando yo estoy frente a un paciente con problema de
ascitis y dolor, debo pensar en peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, la peritonitis bacteriana espontánea es la infección del líquido acítico, y esta peritonitis bacteriana espontánea puede debutar en el paciente como problema de encefalopatía. Otro factor que puede ocasionar la presencia de encefalopatía hepática es el uso de sedantes, ¿no? No olvidarse lo que les he dicho, muchas veces el trastorno de conducta o alteración sueño-vigilia hace pues que los familiares le den sedantes al paciente, y esto también puede condicionar entonces cuadros de encefalopatía. El uso de diuréticos, muchas veces los pacientes tienen ascitis, edemas, entonces abusan del uso de diuréticos y esto también puede condicionar la presencia de encefalopatía. La hipoxia, ¿no?, que puede ser secundaria a una hemorragia digestiva, la hipoglucemia, el hipotiroidismo. El hecho de que sea cirrótico no imposibilita que tenga otro tipo de patología, ¿no? Puede ser un diabético que está con hipoglicemia y por eso está con trastorno. Estos casos también puede condicionar problemas de encefalopatía hepática. El hipotiroidismo de la misma manera, ¿no? Si es un hipotiroidismo que no está controlado, también puede entonces ser un factor precipitante de encefalopatía. Y la anemia de por sí por el problema de hipoxia. Entonces miren ustedes la serie de factores que pueden entonces condicionar problema de trastorno de sensorio en el paciente. Si nosotros no hacemos el diagnóstico de qué es lo que ha condicionado esta alteración del sensorio, no vamos a poder dar un tratamiento adecuado. Dentro de estos factores, ¿cuál es lo que más se ve en la clínica? Vemos el estreñimiento como un factor productor de encefalopatía. Otro factor es la utilización de fármacos. Otro factor muchas veces es la peritonía bacteriana espontánea. Entonces son factores mucho más frecuentes que hay que tenerlos presentes como productores entonces de encefalopatía. Si yo no tengo el diagnóstico de qué condicionó la encefalopatía, es más difícil que dé entonces el tratamiento adecuado en el paciente. Bien, entonces el tratamiento debe estar dirigido y debe de iniciarse lo más antes posible, ¿no? Miren ustedes, les había dicho que la hemorragia digestiva era uno de los factores que condicionaba entonces problemas de encefalopatía hepática. ¿Y esto por qué? Por la presencia de compuestos nitrogenados en el tubo digestivo, ¿no? Esto se absorbe y esto conlleva entonces alteraciones a nivel encefálico, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con hemorragia digestiva, trataré en lo posible de reducir la cantidad de presencia de sangre en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hago? Tengo que tratar en lo posible de hacer la limpieza, ¿no? La limpieza del intestino para favorecer entonces que se elimine los residuos de contenido hemático, ¿no? Bien, la administración de neomicina es un antibiótico que se puede dar por vía oral a través de la sonda nasogástrica. Este antibiótico, digamos, tiene la característica que no se absorbe, entonces reduce rápidamente la flora intestinal, ¿no?, productora de uriasa. Entonces vemos nosotros cómo esta serie de alteraciones electrolíticas también puede condicionar problemas de alteración a nivel, digamos, del sensorio del paciente, ¿no? La hipopotasemia, la alcalosis se evitan. La alcalosis hipopotasémica se trata entonces con infusión de cloruro de potasio. Entonces todo esto se evalúa cuando el paciente ingresa a emergencia. Otro dato importante que tengo que tener en estos pacientes con encefalopatía es la utilización del lactuloso, ¿no? Yo sé que todos han escuchado hablar de la utilización de lactulosa en pacientes con problema de encefalopatía hepática. La lactulosa es un disacárido no absorbible. Entonces, ¿qué sucede? Las bacterias, al ingresar o al estar en el colon, van a desdoblar la lactulosa para formar ácido acético y anhidrido carbónico. Estos ácidos rebajan el pH del contenido colónico hasta alrededor de 5.5, lo que previene la absorción de amoníaco, ¿no? Entonces, el amoníaco no va a ser absorbido frente a este pH bajo. Entonces, de esta manera se trata de evitar entonces
la absorción de compuestos nitrogenados, ¿no? La lactulosa es también laxante, lo que ayuda a evacuar el colon. ¿Cuál es la dosis usual? Generalmente se dice que hay que diluir 60 a 120 mililitros, ¿no? En dosis fraccionadas se le da al paciente o se utiliza en enemas. En enemas se pide que se diluya 300 mililitros para completar a 1 litro, es decir, 300 más 700 nos va a dar 1000 mililitros. Entonces, esta solución se hace por enemas de retención, los cuales se administran en el paciente por vía rectal, ¿no? Se coloca aproximadamente 250 centímetros al paciente, ¿no? Cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Conforme va mejorando el estado de sensorios, de la misma manera, estos enemas de retención, que no es lo mismo que un enema evacuante, ¿no? Se va entonces ampliando la utilización. Entonces, la finalidad de esto, pues, es básicamente permitir la limpieza del intestino y evitar entonces la absorción de amoníaco, ¿no? No es lo mismo hablar de un enema de retención que un enema evacuante. El enema evacuante tiene la finalidad de limpiar el intestino, ¿no? En el caso del enema de retención, tiene la finalidad básicamente entonces de alterar o cambiar el pH para prevenir la absorción de amoníaco, ¿no? Esa es la diferencia. Y la lactulosa tiene la intención de producir también de la misma manera un cuadro diarreico, ¿no? Para de esta manera, digamos, al llegar al intestino, formar ácido acético y ácido anílico, ¿no? Esto también permite entonces alterar el pH a nivel intestinal y disminuir la absorción de amoníaco. Entonces son las dos vías por las cuales podemos utilizar la lactulosa. Por vía oral, si el paciente está lúcido, se le puede dar un promedio de 15 hasta 30 mililitros, ¿no? Por vía oral. Si el paciente no está lúcido, eso se puede pasar por sonda nasogástrica. Si el paciente no está lúcido, de la misma manera podemos utilizar enemas entonces de retención con lactulosa, ¿no? Bien, entonces como les decía, ¿no? La encefalopatía hepática, si hacemos un buen diagnóstico, el paciente regresiona del cuadro de encefalopatía, de grado 4, grado 3, ¿no? Hasta estar en un estado de sensorio basal que tenía él. Bien, entonces no olvidarse que la encefalopatía, digamos, es un trastorno que puede muchas veces, digamos, condicionar de que el médico se siente un poco limitado, ¿no? Al ver un paciente en estado de coma, pero si hace una buena evaluación y sobre todo si encuentra el factor que ha condicionado este problema de descompensación, entonces este paciente puede salir, ¿no? La citis. La citis es otra complicación que se presenta muy frecuentemente en los pacientes con cirrosis hepática. Viene a ser la presencia de líquido en la cavidad peritoneal y se considera, pues, como les vuelvo a repetir, una complicación mucho más frecuente que la hemorragia o la encefalopatía. Bien, aquí la citis puede ser de 3 tipos, la grado 1, grado 2 y grado 3. La grado 1 es aquella que se diagnostica por ecografía, ¿no? Es aquella que prácticamente se presenta en una cirrosis de tipo compensada, ¿no? Entonces, no clínicamente no vamos a poder nosotros determinarla, sino es que mediante una ecografía se va a hacer el diagnóstico. Este tipo de líquido acítico es muy reducido. Generalmente se presenta aproximadamente 250 o 300 centímetros cúbicos. Entonces, mediante las diferentes maniobras que conocemos, ¿no? Como es la maniobra de la oleada, ¿no? La maniobra de determinar si es un líquido acítico que cambia según la posición del paciente, ¿no? Que es lo típico en la citis moderada o severa. En el caso de la grado 1 no vamos a poder determinar esto, ¿no? Entonces el hallazgo es solamente ecográfico y esto no requiere tratamiento. En la grado 2, sí. En la grado 2 sí es una citis que nosotros la vamos a poder determinar, ¿no? Por el signo de la oleada, puede ser eso 1, 2, si es una matriz desplazable o no.
En la citis grado 3 ya es una citis severa, pues, ¿no? Generalmente es una citis a tensión, donde muchas veces vamos a encontrar dificultad para presionar en el abdomen, ¿no? Aquí puede haber, pues, la presencia de una matidez difusa, ¿no? Pero no olvidarse que hay que hacer el examen clínico completo, por favor. No olvidarse que hay que utilizar las diferentes maniobras. ¿Por qué? Porque tenemos también que hacer diagnósticos diferenciales. Si estamos frente a un paciente con ascitis, no olvidarse que la ascitis muchas veces puede ser una ascitis leve, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces puede tener problema de tumoraciones abdominales o puede ser una ascitis enquistada. Sobre todo en pacientes mujeres hay que tener cuidado, puede haber problemas de quistes de ovario que pueden simular. El hecho de que sea cirrótico no imposibilita que este paciente cirrótico haga una tuberculosis peritoneal. Si tenemos una mujer en edad fértil de la misma manera, ¿no? Puede ser también un problema, ¿no? También la presencia de pacientes que hacen cuadros de procesos de tipo quístico, sobre todo de mujeres, quistes de ovario gigantes, ¿no? Pacientes que son cirróticas y mientras tanto la distensión abdominal no es por la citis, sino por un quiste gigante. Y aquí justamente las diferentes maniobras que se les enseña en semiología, ¿no? Si es una citis que digamos cambia con la posición del paciente, es decir, desplazable, ¿no? En el caso de un quiste de ovario, pues esto no se va a desplazar por más que cambiemos al paciente de posición, ¿no? En el caso de una tuberculosis, generalmente la citis se denomina ascitis en tablero de ajedrez, ¿no? Porque la citis está retenida en diferentes áreas, ¿no? Esto es por la presencia de adherencias. Entonces, no olvidarse que hay que hacer todas las maniobras, ¿no? Si bien, digamos, ahora disponemos de una serie de exámenes, lamentablemente, pues estamos en Perú y ustedes están viendo, no hay centros, pues, médicos que no disponen muchas veces de toda la tecnología, a veces ni siquiera hay un ecógrafo cerca. Entonces hay que utilizar diferentes maniobras, ¿no? Y eso hay que saberlo. Bien, este es un cuadro que ya ustedes lo conocen, cómo se produce la citis, ¿no? Entonces ya prácticamente un recordaris, ¿no? Cirrosis hepática que condiciona pues problemas de disminución en la síntesis de albúmina, obstrucción, ¿no? A nivel hepático intravascular, bloqueo intravenoso, ¿no? Estos factores van a determinar pues una hipoalbuminemia, disminución de presión oncótica, aumento de presión portal, aumento de la linfa a nivel hepático, ¿no? Por bloqueo, y todo esto conlleva entonces por toda esta serie de factores a la producción de ascitis, ¿no? La ascitis, como les digo, es una característica muy frecuente en el paciente cirrótico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y aquí volvemos a repetir lo que se les estaba diciendo. En la ascitis lo típico es el abdomen distendido, ¿no? Un abdomen en obus distendido, los que han tenido oportunidad de ver. Y eso hay que saberlo diferenciar de lo que es el abdomen batraciano. ¿Qué es el abdomen batraciano? A ver, quisiera que por el chat me digan si están escuchando todos, claro. Estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy despacio. ¿Sí? Ok, bien. Ya chicos, gracias. Ok, bien. Entonces, como les digo, las preguntas al final, ¿no? El tema es un poco largo y hay que ver, habla y habla y habla, y como no los puedo ni ver si me estarán escuchando o no. Ok, bien, entonces continúo. Entonces les decía que en el cuadro de cirrótico lo típico es un abdomen distendido, ¿no? Un abdomen en obus que se dice, pero no olvidarse el concepto del abdomen batraciano, ¿no? ¿Qué es el abdomen batraciano? El abdomen batraciano es un abdomen, como su nombre lo indica, ¿no? Que es caído a los costados, como los batracios, ¿no? Esto también es típico en el cuadro de ascitis. ¿Y dónde lo vemos esto? Sobre todo en pacientes mayores, ¿no? En pacientes ancianos, ¿no? O en mujeres multigestas, ¿no? En las cuales la pared abdominal es muy flácida.
Entonces hace que el líquido ascítico vaya a los costados, ¿no? Por eso se le dice abdomen batraciano, ¿no? Lo típico es el abdomen distendido, pero como les digo, en algunos casos, por pérdida de la fuerza muscular o flacidez, mucha flacidez muscular, el líquido ascítico cuando el paciente esté echado se va a los costados, ahí el término de abdomen batraciano. Entonces también se puede presentar en la ascitis. Y los signos, no olvidarse, por favor, de aprender a realizar estos signos. Como les digo, nosotros como médicos estamos dados a hacer todo el examen completo, ¿no? El signo de la oleada, el signo de la matidez desplazable. El signo de la oleada necesitamos de dos personas, ¿no? El médico que pone la mano en un lado y con la otra percibe, ¿no? La vibración que vamos a realizar con el dedo en la otra parte del abdomen, mientras que la persona que ayuda va a colocar la mano en forma, digamos, perpendicular al abdomen, ¿no? Entonces, con esto va a tratar de bloquear la onda, ¿no? Entonces, cuando es líquido, se va a transmitir normalmente, ¿no? Entonces a esto se dice signo de oleada. Y la matidez desplazable, como su nombre lo indica, es haciendo movilizar al paciente en decúbito lateral derecho a decúbito lateral izquierdo y vamos a observar cómo cae el líquido, ¿no? En la zona de declive. Hay que hacer las maniobras porque, vuelvo a repetirles, se tiene que tener presente lo que son diagnósticos diferenciales, ¿no? Que son problemas de procesos tumorales en los cuales no hay matidez desplazable. Por ejemplo, en los casos de quistes de ovario tampoco hay matidez desplazable, ¿no? En los casos de ascitis por problema de tipo tuberculosis, en la cual tampoco va a haber el problema de la matidez desplazable, ¿no? Sino es una matidez que le decimos nosotros en tablero de ajedrez. Y los métodos de diagnóstico. ¿Qué métodos de diagnóstico entonces me van a permitir a mí hacer el diagnóstico de ascitis? La ecografía, que es el método más simple, más fácil, ¿no? Menos costoso. La tomografía, que ya son métodos mucho más avanzados, y la resonancia magnética, ¿no? En los cuales ya utilizaré, por ejemplo, si estoy sospechando en un tumor abdominal o si estoy sospechando en una tuberculosis, ¿no? Entonces procedo a hacer entonces otros métodos que me van a mí permitir determinar si realmente estoy frente al líquido ascítico, no. Porque vuelvo a repetirles, en todo paciente con cuadro de cirrosis hepática hay que hacer diagnósticos diferenciales. A veces puede haber comorbilidades, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos cuál es el tratamiento. El reposo en cama es recomendable porque el ortostatismo en pacientes cirróticos con ascitis se asocia entonces a una marcada activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y del sistema nervioso simpático y a una reducción del filtrado glomerular. Entonces, al haber disminución del filtrado glomerular, se supone que va a haber mayor retención de líquido. Entonces, es por eso que al paciente se le pide que por favor haga reposo, que no deambule, ¿no? Otro tipo de tratamiento que se debe dar a estos pacientes es la restricción de sodio, ¿no? Se aconseja dietas con 40, 60 mil equivalentes de sodio, ¿no? Muchas veces existe la mala costumbre de decir al paciente no coma sal, ¿no? Y muchas veces esto condiciona que el paciente se niegue a ingerir alimentos. Entonces al paciente hay que educarlo, hay que hacerle entender que la sal para él no es buena, que el consumo de sal va a condicionar que haya mayor retención de líquido, ¿no? Entonces, al haber mayor retención de líquido, esto va a condicionar que aumente la distensión abdominal. Entonces al paciente hay que educarlo. Se le dice entonces de que si él sigue comiendo con sal, va a seguir reteniendo líquido, va a aumentar la distensión abdominal, va a aumentar edemas, ¿no? Porque si ustedes al paciente le dicen que no coma nada de sal, a veces los familiares, bueno, pues, sin querer, por querer hacerle bien al paciente, le restringen la sal.
¿no? Y comer un alimento sin nada de sal realmente es muy insípida la comida. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se niega a comer, entonces vamos a tener con el tiempo el problema de desnutrición o tuberculosis que se puede agregar al cuadro de fondo de este paciente, ¿no? Entonces, la restricción de sal es importante, ¿no? Hacer entender al paciente, no decir al paciente que evite el consumo de sal. Otro tipo de alternativa en cuanto a tratamiento tenemos con el paciente es el uso de diuréticos. Y para el uso de diuréticos tenemos básicamente el uso de la espironolactona, que es un diurético de asa, ¿no? Se caracteriza por aumentar la eliminación de sodio y disminuye la eliminación de potasio, ¿no? Entonces esto disminuye el riesgo de alteración hidroelectrolítica marcada en el paciente. La acción de la espironolactona tiene que tener ustedes presente que no se ve inmediatamente, sino generalmente su efecto se presenta entre el segundo al cuarto día de haber iniciado la administración. La espironolactona viene en pastillas de 25 miligramos, 50 miligramos y 100 miligramos. Generalmente arrancamos nosotros con dosis de 50 miligramos al día. La dosis máxima de espironolactona es 400 miligramos al día, ¿no? Esa es la dosis. No sobrepasen de esa dosis porque realmente el efecto no va a ser mayor. ¿Cuál es el problema de la espironolactona como efecto secundario? Puede producir hiperpotasemia, ¿no? Porque son medicamentos que tienden a retener potasio. Puede conllevar acidosis metabólica, puede llevar a efectos androgénicos, puede llevar a gicomastia, impotencia, ¿no? Entonces son efectos secundarios que hay que tener presente o a veces hay que explicar al paciente, ¿no? Lo que puede suceder. El otro diurético que utilizamos es la furosemida, ¿no? La furosemida, miren ustedes, ¿no? A diferencia de la espironolactona que actúa al segundo o cuarto día, la furosemida actúa a los 10 o 30 minutos de haber dado el medicamento, con una duración de 4 o 6 horas, ¿no? Y tiene un efecto máximo al cabo de 1 o 2 horas, ¿no? Entonces es una acción muy rápida, por eso al paciente le encanta tomar furosemida, ¿no? Porque ve que orina y que baja rápidamente la distensión y los emas, ¿no? Pero tiene sus riesgos. ¿Cuál es la dosis de furosemida? La presentación es en tabletas de 40 miligramos, ¿no? Se da hasta máximo 160 miligramos vía oral por día. No sobrepasar esta cantidad porque no tiene mayor razón. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la furosemida? Miren ustedes, arrastra mucho electrolito, entonces produce hiponatremia, hipopotasemia, puede producir alcalosis metabólica, hipocloremia, hiperglucemia, hiperuricemia, ¿no? Entonces tiene muchos efectos secundarios y puede producir trastornos gastrointestinales e incluso calambres, ¿no? Eso es muy frecuente y hay que explicar al paciente, ¿no? Los riesgos de este medicamento, incluso conlleva pues esto también a problemas de encefalopatía, como ya hemos dicho al hablar de encefalopatía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La furosemida es un medicamento de la misma manera muchas veces mal utilizado por el paciente o por los familiares, ¿no? Al ver que el paciente tiene problemas de una citis marcada o edema, inmediatamente comienza a administrarse, automedicarse o el familiar le da, ¿no? Nosotros preferimos ver a un ascítico, es decir, un cirrótico gordito, panzoncito, ¿no? Sin encefalopatía, que ver un cirrótico planito, muchas veces en estado de encefalopatía grado 3 o 4, ¿no? Y a veces llegan a la emergencia, ¿no? Pacientes así, deshidratados, pues, ¿no? Ya sin nada de ascitis, porque todo lo han eliminado por el consumo excesivo de diuréticos, ¿no? Y son pacientes que muchas veces hacen problema renal, ¿no? Hacen falla renal por haber consumido gran cantidad de estos medicamentos. Entonces, lo importante, chicos, es hacer entender al paciente eso, ¿no? Que si bien es un medicamento con el cual él va a sentir mejoría rápidamente, tiene mucho riesgo de producir otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, hay que educar al paciente, hay que hacerle entender. Bien, entonces, tenemos nosotros
el consumo, como les decía, o, perdón, la posibilidad entonces de decir al paciente cambio de estilo de vida, que esté más tiempo de reposo, utilización de diuréticos, ¿no? La dieta hiposódica. La paracentesis. ¿Qué cosa es la paracentesis? La paracentesis es la extracción del líquido acítico. Todo paciente cirrótico que es hospitalizado con presencia de líquido acítico tenemos que hacer primero una paracentesis diagnóstica. La paracentesis diagnóstica va a permitir ver las características macroscópicas, es decir, el color del líquido acítico. Y tenemos que también pedir que se haga todo lo que es el diagnóstico bioquímico y Papa Nicolau, ¿no? Porque si bien el líquido acítico está presente en el paciente cirrótico, existen otras entidades que también pueden condicionar ascitis, y ya les he dicho, ¿no? Puede ser la tuberculosis, ¿no? Lamentablemente estamos en Perú, ¿no? Y tenemos mucha incidencia de tuberculosis. El hecho que sea un paciente cirrótico, esto no limita, lamentablemente, de que puede también hacer un problema de tuberculosis peritoneal, ¿no? La cirrosis también muchas veces con los años evoluciona a carcinoma. Entonces muchas veces la citis que presenta el paciente es secundaria a un problema, una carcinomatosis, ¿no? Entonces hay que hacer a todo paciente que ingresa a hospitalización con cuadro de ascitis, primero hacer la paracentesis diagnóstica. Para la paracentesis diagnóstica no requerimos más pues de 100 mililitros, ¿no? Con lo cual se hace el estudio macroscópico, se ve la bioquímica, proteínas, se hace el PAP en líquido acítico, se hace descarte de TB, ¿no? En líquido acítico. Aquí lo que vamos a hablar es sobre paracentesis terapéutica, ¿no? Es decir, retirar líquido acítico para bajar la distensión abdominal, pero esto a su vez tiene que ser con la infusión intravenosa de albúmina. Se dice pues que la paracentesis total se puede realizar, ¿no? Con infusión intravenosa de albúmina, de 6 a 8 gramos de albúmina por litro de líquido acítico extraído. Es una medida eficaz y segura en el tratamiento de la ascitis de causa cirrótica, ¿no? Entonces no olvidarse de la infusión de albúmina, porque si ustedes extraen líquido acítico sin transfusión de albúmina, lo que van a condicionar es que este paciente haga problema de insuficiencia renal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las paracentesis masivas es una entidad, un método de tratamiento que se utilizó por primera vez en España, ¿no? En la cual se retira pues aproximadamente 6 litros, 10 litros. Un líquido acítico puede albergar hasta 15 litros, así que imagínense la presión abdominal que tiene esa presencia de líquido acítico. Entonces, sí se puede hacer paracentesis masivas, pero si se dispone de albúmina, ¿no? Con eso ustedes están asegurando que la función renal de su paciente no se vea comprometida. Las intervenciones quirúrgicas o derivaciones porsosistémicas en la actualidad ya son muy poco utilizadas, ¿no? Antes sí se utilizaban este tipo de derivaciones quirúrgicas, ¿no? Anastomosis por tocaba, lateral, término lateral. Pero ¿cuál era el inconveniente? Que muchas veces una de las complicaciones más frecuentes, imagínense ustedes, hasta el 25% podía condicionar problemas de encefalopatía hepática crónica, podía condicionar muchas veces un deterioro hepático o atrofia hepática hasta falla hepática aguda, ¿no? Entonces, en la actualidad esto se utiliza muy poco, ¿no? Lo que son tratamientos de tipo quirúrgico. Existen sí tratamientos por radiología intervencionista, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Bien, y al seguir hablando de ascitis, hay un término que tienen que aprender a recordar, que es ascitis refractaria. ¿Qué cosa es la citis refractaria? La citis refractaria es aquella citis que no puede ser eliminada o recurre precozmente a pesar del tratamiento médico, ¿no? Entonces el paciente que le doy su medicación, ¿no? Le doy su dieta,
Le doy su furosemida, su espironolactona, pero el paciente no mejora, ¿no? ¿Cómo hago el control yo de la citis? Si sé que mi paciente está respondiendo o no al tratamiento, si está hospitalizado, el mejor método es control de peso diario y medición de la circunferencia abdominal. Entonces, con eso puedo ver si mi paciente está respondiendo o no, ¿no? Si es un paciente ambulatorio, hay que enseñarle al paciente a controlar su peso, a medir el volumen urinario, ¿no? Cada 24 horas. Con eso yo voy a ver si mi paciente está respondiendo o no al tratamiento. Entonces hay un término que tienen que aprender a manejarlo y es citis refractaria. La citis refractaria entonces es aquella citis que no puede ser eliminada, ¿no? Es aquel paciente que pese al tratamiento que le doy, no mejora, ¿no? Y esta existen dos subtipos, ¿no? Que es la citis resistente al tratamiento. Es aquella que no puede ser eliminada o recurre precozmente. Es decir, al cabo de 4 semanas, otra vez el paciente está distendido a pesar de la dieta baja, a pesar de haber llegado a la dosis plena de espironolactona, que es 400 miligramos, y haber llegado a la dosis plena de furosemida, que es 160. ¿No? Entonces, el paciente está tomando lo máximo, ya no le doy más porque igualito es, ¿no? Entonces, a eso se denomina ascitis resistente, o sea, pese a que ha llegado a la dosis máxima, no mejora. Sigue diciendo, ¿no? Sigue aumentando de peso, no hay mejoría en mi paciente. Entonces, esa es ascitis resistente, ¿no? O sea, pese a la medicación. ¿Y qué cosa es ascitis intratable? La citis intratable es aquella que no puede ser eliminada o recurre precozmente debido al desarrollo de complicaciones, ¿no? Son pacientes entonces que no toleran la medicación por los efectos secundarios, ¿no? Hacen problemas pues de hipocalemia, calambres, ¿no? Entonces no toleran la medicación, ¿no? Entonces ese es también un tipo de citis refractaria de tipo intratable. Entonces, sí existen lamentablemente estos tipos de problemas que podemos tener, ¿no? Son pacientes que pesan la medicación, no mejoran. Entonces, ¿qué hacemos? En estos pacientes se recomienda hacer paracentesis, ¿no? Al paciente se le dice ¿no? que debe venir a hospitalizarse, ¿no? Y tenemos que hacerle la paracentesis con transfusión de albúmina intravenosa, aparte de su dieta hiposódica. Ven ustedes que hay casos que son muy complejos, pues, ¿no? Entonces, no todo es absoluto en medicina, ¿no? Muchas veces las ascitis intratables tenemos que recurrir a paracentesis. ¿Y cuál es el problema de las paracentesis? La paracentesis es un procedimiento invasivo, ¿no? Se introduce una aguja, cavidad peritoneal y se retira el líquido ascítico. Entonces, si estamos haciendo continuamente esto, puede ser una puerta de entrada a una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, hay riesgos, ¿no? Pero lamentablemente son alternativas que hay que tener presentes, ¿no? Bien, el trasplante hepático prácticamente sería lo ideal en este tipo de pacientes, ¿no? Ya que no mejoran con el tratamiento, ¿no? Se dice que es muy mal el pronóstico de la citis refractaria. La supervivencia media al año es del 25%, ¿no? Entonces, estos pacientes es preferible trasplante hepático. Estamos en Perú. De la misma manera, los trasplantes hepáticos, pese a que se han realizado algunos, no tenemos una casuística muy amplia. Y ahora, lamentablemente, con esto de la epidemia del COVID, peor todavía, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos han sido suspendidos. Bien, entonces han visto ustedes la serie de complicaciones que se puede hacer. Entonces, el tratamiento para el paciente cirrótico está dirigido a retrasar o detener el proceso o minimizar los daños, ¿no? El tratamiento para la cirrosis hepática básicamente está indicado pues para evitar que el proceso continúe. Hay una cosa que tienen que tener en claro, que una vez instalado el problema de la cirrosis, esta no se puede, digamos, evitar que progrese. Lo que nosotros hacemos es evitar que progrese la mente y evitar las complicaciones, ¿no? Es decir, evitar el consumo de licor, evitar que
tenga sobrepeso, evitar el consumo de medicamentos hepatotóxicos. Si hay presencia de varices, utilizaremos medicamentos para disminuir la presión, ¿no? De las venas portas para evitar problemas de sangrado, o haremos endoscopia terapéutica, ¿no? Profiláctica, ¿no? Ya sea escleroterapia, endoligadura. Pero lamentablemente, una vez instalado el proceso de cirrosis, esto es evolutivo. La posibilidad de con los años se produzca cáncer, sí, también esto está demostrado, sobre todo cuando es cirrosis secundaria hepatitis, sobre todo de hepatitis C, hepatitis B. Bien, entonces hemos hablado ya sobre cuál es la característica de la cirrosis, vamos a hablar algo sobre los métodos de diagnóstico que nos ayudan. La cirrosis es una entidad clínica que se caracteriza por tener mucha semiología, ¿no? Si ustedes ven un paciente cirrótico, pues van a ver la gran cantidad de signos que tiene el paciente, ¿no? Entonces esto nos ayuda mucho a hacer la presunción diagnóstica, ¿no? Puede haber ictericia, puede haber telangiectasias, puede haber problemas de circulación colateral, pérdida de vello pubiano, pérdida de vello axilar. El paciente puede referirnos presencia de epistasis, gingivorragias, puede haber presencia de hematomas, puede haber signos de prurito, puede haber signos de rueda dentada, puede haber signos de encefalopatía, puede haber problema de ascitis, que la podemos determinar mediante las diferentes maniobras, ¿no? Entonces es una serie de manifestaciones, ¿no?, semiológicas que nosotros estamos obligados a determinar en el paciente. Vuelvo a repetirles, el hecho de que estén en gastroenterología no solamente hay que darse, ¿no?, a hacer evaluación del abdomen, al paciente se le examina por completo, desde la cabeza a los pies. Nosotros como médicos estamos obligados a hacerlo, ¿no? A veces el paciente viene por alguna sintomatología, pero nosotros al examinarlo encontramos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces el paciente viene porque tiene náuseas y cree que es un problema de una dispepsia y examinamos y encontramos ictericia, ¿no? Entonces encontramos el problema de la ictericia y eso ya nos hace pensar en un problema de a un proceso hepático en el paciente, ¿no? O encontramos un abdomen distendido, que el paciente va a decir, doctor, doctora, mire, se me ha hinchado el estómago, ¿no? Hace más o menos un mes, 2 semanas, y así, ¿no? Puede pensarse en una dispepsia, ¿no? De tipo, digamos, de disfuncionalidad. Y cuando examinamos no es distensión, sino es presencia de ascitis, ¿no? O a veces examinamos al paciente y vamos a ver signos de gingivorragia o signos de epístasis, ¿no? O podemos encontrar problemas de edemas en miembros inferiores, ¿no? O ausencia de circulación, de vello pubiano. Entonces, el médico tiene que ser muy incisivo, ¿no?, en cuanto a examinar al paciente detenidamente. Bien, entonces aquí lo que les voy a hablar son los diferentes métodos alternativos que me van a ayudar a evaluar, ¿no?, si tengo dudas, o si es un paciente de muy larga data de cirrosis hepática y de repente ya estoy sospechando que estoy frente a un hepatocarcinoma, o si el líquido ascítico no está bien precisado en la ecografía, ¿no? O no hay un dato muy adecuado. Entonces, ¿qué otros métodos alternativos puedo utilizar? Entonces tengo la tomografía. Entonces, la tomografía es un procedimiento que combina un equipo especial de rayos X con computadoras, ¿no? Permite entonces hacer diferentes cortes a nivel del hígado, ¿no? Puedo ver el hígado, puedo ver la vena porta, puedo ver el diámetro de la vena porta, puede entonces determinarme pues la severidad de la cirrosis hepática, ¿no? Entonces es un método que se puede utilizar, pero hay que ver el costo, ¿no? La tomografía no es un examen muy, digamos, de bajo precio, ¿no? Entonces hay que ver la utilidad que nos va a dar, ¿no? La ecografía sí es un método mucho más, de más fácil alcance, de menos costo, ¿no? El ultrasonido es un tipo de examen por imágenes, no todos han tenido oportunidad de ver una ecografía, utiliza ondas sonoras para crear imágenes del interior del abdomen,
de la pelvis, entonces de la misma manera permite el diagnóstico del hígado en sí, sus características, nos permite ver si es un hígado de aspecto cirrótico, nos permite ver las características del borde hepático, del tamaño hepático, al igual que la tomografía, ¿no? Y sobre todo el diagnóstico acítico mínimo, ¿no? Cuando hablamos de cirrosis hepática compensadas. Y el ecodoppler es un estudio adicional que puede hacerse con este tipo de equipos, que permite evaluar el flujo sanguíneo, ¿no? Nos permite ver entonces si hay presencia de dilatación de la vena porta o de la vena esplénica, o si hay presencia de trombosis, ¿no? A nivel de vena esplénica. Entonces es también un buen método, ¿no? Pero muchas veces hay que ver con quién uno hace la ecografía, ¿no? En la actualidad tenemos igualmente el gran problema que ahora pues ya tecnólogos hacen ecografía, personal no médico pues está haciendo ecografías, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que los años de estudio, lo que nos cuesta hacer a nosotros una carrera y una especialidad, eso hay que respetar, ¿no? Entonces yo sí he encontrado a veces informes ecográficos, como dice así, con un diagnóstico que así jalado de los pelos, ¿no? Hechos muchas veces por enfermeros, técnicos, obstetrices, ¿no? Y a veces tenemos que repetir los exámenes, entonces tener mucho cuidado. Si bien es un método de fácil alcance, entonces hay que siempre verificar quién realiza los procedimientos. Bien, entonces tenemos dos tipos de procedimientos, luego tenemos la resonancia, ¿no? La resonancia es otro método mucho más fino que la tomografía. Este examen se hace por imágenes con un campo magnético, ¿no? Entonces, y una computadora. Aquí hay imágenes mucho más detalladas. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia magnética? Que nos permite individualizar ciertas zonas, ¿no? Podemos pedir solamente que nos hagan la visualización del hígado y sí lo hacen, no tridimensional. Entonces, como dicen ustedes, ahora tienen la ventaja de tener una serie de exámenes que les permiten hacer diagnósticos mucho más finos, ¿no? Entonces son el avance de la ciencia, pues el avance de la ciencia y la tecnología es así, ¿no? Y tenemos la colangioresonancia o colangiopancreatografía por resonancia magnética, que es un tipo especial de resonancia en la cual se evalúa el hígado y la vía biliar, ¿no? Básicamente permite diferenciar, ¿no? Problemas de patología mucho más específicas de la vía biliar, muchas veces también del páncreas, no para poder nosotros diferenciarle de la cirrosis hepática. Tiene sus indicaciones precisas, son exámenes mucho más costosos, ¿no? Y tenemos otra alternativa, ¿no? Que es, en este caso, la elastografía o el fibroscan. La elastografía o el fibroscan es un método moderno que se utiliza en la actualidad para determinar la textura del hígado, ¿no? El fibroscan es elastografía es un procedimiento muy similar a la ecografía. Mediante este procedimiento se va a determinar la dureza del hígado, ¿no? Entonces, al determinar la dureza del hígado, vamos a ver si estamos frente a fibrosis o si estamos frente a una cirrosis, ¿no? Entonces, si estamos frente a una cirrosis, ¿no? Entonces, con eso se va a poder determinar exactamente la severidad del compromiso hepático. ¿Por qué se ha hecho ahora el fibroscan o por qué se utiliza ahora? Se dice que nosotros para poder tener un diagnóstico fehaciente si estamos frente a un cuadro de una cirrosis, la biopsia es el método ideal, ¿no? Pero las personas pues tienen mucho temor y es lógico, ¿no? Tienen temor a hacerse estudios de biopsia hepática, ¿no? Y tenemos casos en los cuales pues puede estar afectado la coagulación. Entonces, el FibroScan es un método alternativo que me va a permitir determinar exactamente si estoy frente a un cuadro de una fibrosis o si estoy frente ya a una cirrosis propiamente dicha, ¿no? Y esto es en base a escalas que se determina la dureza. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta hasta ahora.
Bien, no hay ninguna pregunta. Bien, aquí lo que estoy presentando es la denominada clasificación de Child-Pugh, ¿no? La clasificación de Child-Pugh es una clasificación que la utilizamos mucho nosotros para ver el pronóstico en el paciente. La clasificación de Child-Pugh fue utilizada antes, por primera vez, perdón, para realizar lo que eran trasplantes hepáticos, ¿no? Entonces, en los trasplantes hepáticos, mediante esta escala se veía si el paciente era o no, digamos, un buen candidato para realizar el trasplante y el receptor de la misma manera, ¿no? Pero se vio después que esta clasificación de Child-Pugh podía ser utilizada también como un pronóstico. Entonces, en la actualidad es una tabla que la utilizamos mucho para ver el pronóstico de pacientes cirróticos, ¿no? En esta clasificación de Child-Pugh, cuando ingresa el paciente, nosotros tenemos que evaluar diferentes parámetros. Y estos parámetros son presencia o no de ascitis. Ya saben qué es la ascitis, ya saben cómo se mide. Encefalopatía, de la misma manera, ¿está presente o no? Entonces ahí ver si está ausente, si es grado 1, si es grado 2, si es grado 3, si es grado 4. También ya hemos conversado de eso. La bilirrubina ahí está en cuanto a la medición por miligramos por decilitro. Menor de 2, entre 2 a 3, mayor de 3. La albúmina, ¿no? La hipoalbuminemia es muy frecuente en los pacientes cirróticos, ¿no? Entonces esto conlleva la presencia de edemas. Entonces miren ustedes, la medición de albúmina, ¿no? Se va a determinar los valores de albúmina, si es menor a 3.5, si está entre 2.8 a 3.5, si es menor de 2.8. Y el último parámetro que vemos es el tiempo de protrombina, ¿no? El tiempo de protrombina, si es menos de 4 segundos, si es de 4 a 6, si es mayor de 6. Entonces, se evalúa todo esto en el paciente y a cada uno se le da un puntaje. Y en base a esto decimos paciente con cirrosis hepática, Child-Pugh A, Child-Pugh B o Child-Pugh C. Miren ustedes, esto va en relación directa a la sobrevida del paciente en años. Si es un Child-Pugh A, tiene una probabilidad de vida a 2 años del 85 al 100%. Si es un Child-Pugh B, su probabilidad de vida a los 2 años baja al 60 a 80%, mientras que en un Child C vemos que el porcentaje de vida es menor al 50%. Entonces esto me da el pronóstico del paciente, ¿no? En la actualidad en todos los hospitales, yo sé que ustedes también han escuchado hablar de esta clasificación. Y bueno, ya nos vamos ya acabando de realizar la revisión del tema. Solamente para puntualizar, entonces, no olvidarse, esto es lo característico, la distensión abdominal, este es un abdomen distendido en obus, ¿no? Del paciente cirrótico, ¿no? Este es un abdomen tenso. Lo que ven acá a los costados es la circulación colateral, característica en estos pacientes, ¿no? Aquí hay matidez, pues una matidez desplazable o matidez en zonas de declive que le decimos. En los pacientes estos cuando están echados, muchas veces si es una buena pared muscular se va a ver distendido, pero si es una mujer multigesta o es un paciente anciano, generalmente el líquido ascítico se va a los costados y esto se conoce con el nombre de abdomen batraciano, ¿no? Entonces, no olvidarse la característica y no olvidarse lo que son diagnósticos diferenciales, ¿no? Si bien estoy frente a un paciente con ascitis, es realmente ascitis, es un tumor abdominal, en el caso de una mujer es un quiste ovario o es una tuberculosis agregada al cuadro. Entonces todo eso será en base a la historia clínica. La ictericia, no olvidarse, la coloración amarillenta de piel y escleras condicionada por el aumento de bilirrubina. La zona más frecuente donde se ve es a nivel de escleras y también se caracteriza por ser la última zona donde desaparece. La ictericia tiene afinidad por la grasa de las escleras, entonces es la zona más frecuente donde vamos a ver. Y no olvidarse que si bien la ictericia es frecuente en la cirrosis, hay infinidad de causas que pueden determinar el problema de ictericia. Entonces, para todo esto se hace unidad clínica.
Y lo que les decía sobre la presencia de las complicaciones, ¿no? Aquí tenemos, miren ustedes, estas son varices endoscópicamente, miren, son tremendas venas que crecen a nivel del esófago, ¿no? Entonces, estas venas, cuando nosotros hacemos los estudios endoscópicos, a veces los pacientes vienen por otra causa, ¿no? Y encontramos problema de presencia de varices. Estas varices, así como las ven, pueden estar situadas en el esófago, puede haber en el estómago también, ¿no? Entonces, un paciente con cirrosis hepática no solamente sangra por varices esofágicas, puede sangrar por varices gástricas o puede sangrar por problemas de trastorno de coagulación. En estas varices que están observando acá son varices con riesgo de sangrado. Hay presencia de signos rojos, ¿no? Estos de acá son hematoquistes. Estos signos rojos o rayas rojas que se ven son signos que me van a mí indicar que este paciente tiene riesgo de hemorragia digestiva. Entonces, a este paciente tendré que hacerle escleroterapia o ligadura, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener presente, ¿no? Los pacientes con cirrosis hepática, entonces pueden tener diferentes manifestaciones clínicas como pueden tenerlas todas, ¿no? Hay pacientes que tienen ascitis, ictericia, trastorno de coagulación, ¿no? Entonces, trastorno de sensorio, como hay pacientes que solamente debutan con hemorragia, ¿no? En medicina, pues nada es absoluto. Entonces, nuevamente recalcar la importancia de las historias clínicas, la importancia de hacer exámenes completos. Bien, chicos, no sé, ¿tienen alguna pregunta? No sé si todo ha estado claro. No, es difícil a veces hablar y no ver a nadie. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Está todo grabado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, veo que no hay preguntas. Espero que la exposición haya sido clara, ¿no? Entonces, no olvidarse, cirrosis hepática, ahora que lean, ¿no? Cómo es la evaluación de un hígado, cómo se hace la medición de spam hepática, cuál es la característica de un borde hepático normal, ¿no? Cuando todo esto pues pase, ¿no? Ya podemos regresar a los hospitales y podrán hacer sus evaluaciones completas, ¿no? Entonces, semiología es algo que siempre lo van a manejar. Ustedes como alumnos después harán pues el serum, el internado, ¿no? Y ven que los ambientes hospitalarios a nivel de nuestro país no es igual, pues, ¿no? Hay zonas, centros médicos, hospitales que muchas veces dejan mucho que desear, no se cuenta con todas las alternativas, pero ustedes como médicos tienen que estar al tanto con todo, ¿no? Todos los desarrollos y saber la semiología, que es lo básico, ¿no? Es lo básico. Y las historias clínicas completas y el examen completo. Bien, veo que no hay ninguna pregunta, espero que todo haya quedado claro. Bueno, les deseo mucha suerte, ya nos estaremos viendo, conociendo en el transcurso de la carrera. Mucha paciencia, esperemos que pase todo esto pronto, ¿no? Les vuelvo a repetir, para nosotros, al menos para mí también esto es algo nuevo, pero la cosa es no perder tiempo, ¿no? Estudien, chicos, estudien, lean bastante, tienen la facilidad de tener ahora métodos, pues, de internet, entonces eso les permite hacer estas disquisiciones, ¿no? Ok, chicos, mucha suerte, nos vemos. Gracias, gracias a ustedes.